Buen día, somos el grupo número 8 conformado por Jamie Alarcón, David Bernal, Ana Escobar y Andrea Vargas, quien les habla, y nos ha correspondido la función logaritmo complejo. Iniciaremos dando una definición de la función, luego definiremos el logaritmo principal, el dominio y rango, parte real y parte imaginaria. Luego haremos una visualización de la función logaritmo complejo tanto para valores fijos del módulo de z y para valores fijos del argumento de z en coordenadas polares, y finalmente algunas aplicaciones. Bueno, el logaritmo complejo se introduce como la función inversa de la función exponencial. Como lo vimos con los compañeros que explicaron la función exponencial, esta función no es una función inyectiva, por lo tanto la función inversa asociada no va a ser una correspondencia unívoca. Por tanto, será una función multívoca, es decir, una función tal que a cada número complejo distinto de 0 se le asignan infinitos valores complejos. Entonces, para probar que a la w igual a z tiene infinitas soluciones, es necesario y suficiente decir que el módulo de a a la w es igual al módulo de z y que el argumento de a a la w es igual al argumento de z. Este argumento es el argumento principal. Ya lo veremos a continuación, una prueba de estas dos propiedades. Entonces, por lo anterior, existen infinitos números complejos w que satisfacen la ecuación e a la w es igual a z, y cualquiera de ellos se llama un logaritmo de z y se representa con esta ecuación que nos relaciona el argumento principal con el argumento de z. Como la función e a la z no es una función inyectiva y por tanto la función logaritmo complejo no es una función unívoca, es necesario restringir los valores del argumento de z a un intervalo de 2π, pues con el fin de que la función exponencial sea una función inyectiva y que el logaritmo de z esté definido como una función unívoca. A esta función se le llama logaritmo principal y generalmente se denota con la primera letra L en mayúscula, de la siguiente forma. Un detalle importante a tener en cuenta es que mientras e a la logaritmo de z es igual a z para cualquier valor de z, para el logaritmo de e a la z no se cumple. Si w es igual a e a la z, entonces tendremos que realizar esta ecuación. Aquí tenemos algunas propiedades del logaritmo complejo que también demostraremos más adelante. Ahora veremos el dominio y rango de la función logaritmo. En coordenadas cartesianas el dominio es todos los complejos a excepción del 0 y el rango los complejos, mientras que en coordenadas polares el dominio de la función función logaritmo complejo es el módulo que pertenece a los positivos y el argumento que va de -π a π, mientras que el rango pues es todos los complejos. Recalcamos que este es el dominio de la función logaritmo principal en coordenadas polares. Sin embargo, el dominio de la función logaritmo principal complejo es el conjunto de todos los números complejos distintos de 0 en el plano z, y su rango es la tira horizontal que se muestra en la figura, que va desde -π a π en el plano w. Hola, soy David Leonardo Bernal. A continuación vamos a ver cómo transforma la función logaritmo de z de manera gráfica. Vamos a usar la expresión polar para la variable z y vamos a poner constante una de las variables. Primero, poniendo fijo el radio, vemos que tenemos circunferencias.
Las presentes gráficas corresponden a las circunferencias con radios de 0.5 para el círculo verde, de 1 para el amarillo y de 1.5 para el azul. La transformación de la expresión polar va a resultar en el logaritmo natural del radio más el imaginario, la unidad imaginaria, por el argumento principal de la variable z. Como el argumento principal de la variable z está acotada entre menos pi a pi, la transformación tendrá su parte imaginaria acotada entre esos valores. En este caso, el argumento principal de z es la función lineal de θ, donde vamos a barrer los valores entre las dichas cotas, a lo cual resulta una recta vertical trasladada en un logaritmo natural del radio constante hacia la derecha, que es lo que vemos aquí en las imágenes. Notemos que cuando el radio está entre 0 y 1, por ejemplo para la recta 1, la verde, la recta tiene una posición en la parte negativa, mientras que para los valores igual a 1 o superiores, la recta va a tomar un lugar en la parte positiva de la imagen, en los reales. Así vemos que el espacio imagen de la transformación general estará siempre acotada en el semiplano que barre de menos pi a pi en los imaginarios y de menos infinito a infinito en los reales. Ahora vamos a dejar constante la variable θ y vamos a variar el radio r. Bueno, las presentes gráficas corresponden a los siguientes valores constantes de θ. La recta verde, que es la primera de abajo, corresponde para un θ igual a menos pi cuartos. La siguiente recta, que es la amarilla, corresponde para un pi cuartos, y la azul para un ángulo de pi medios. Estas rectas tienen correspondientemente pendientes de menos 1, 1 y de infinito. Estas rectas van a transformar como rectas horizontales trasladadas en el eje imaginario un factor de alfa, que va a corresponder con el ángulo constante que le estamos dando. Aquí hay que tener cuidado con los valores que puede tomar la constante alfa, ya que un vector en el cuadrante 3 y 4 debe ser tomado como menos el ángulo proyectado en los cuadrantes 1 y 2, debido a las mismas cotas inferiores y superiores de menos pi a pi, ya que si tomamos el ángulo dando la vuelta completa vamos a obtener valores superiores o inferiores de pi, y eso va a entrar en conflicto con las definiciones de la función. Ahora, a continuación, queremos visualizar la función en coordenadas cartesianas, para después ver en qué transforman las rectas constantes x igual a constante y y igual a b constante. Para esto vamos a usar la expresión polar y la vamos a expresar sus variables en las coordenadas cartesianas en la forma en la que se ve abajo de cada una de las figuras. Aquí hay que tener especial cuidado con la imagen imaginaria de la transformación, ya que dependiendo del cuadrante x y y tomará valores positivos o negativos. En la parte real no hay problemas, debido a que tenemos potencias al cuadrado de x y y. Tendremos entonces que para la primera parte, la parte imaginaria tendrá el valor del arcotangente de y sobre x, que va a tener un valor completamente positivo. Para el segundo cuadrante, que correspondrá a los ángulos de pi medios a pi, vamos a tomar el valor para la parte imaginaria de la imagen igual a pi menos el arcotangente de y sobre x. Podemos tomar la expresión anteriormente dicha debido a que el ángulo que va a tomar el arcotangente de y sobre x en ese cuadrante va a corresponder al ángulo sobre el eje, entre el eje horizontal negativo y el vector, el cual no va a corresponder con el ángulo que tenemos, que nos va a describir el vector, que va a ser desde el eje positivo horizontal hasta el vector. Para eso hacemos dicha traslación. Para el tercer cuadrante, entonces vamos a tener una traslación de la forma
arco tangente de y sobre x menos pi, que nos va a ubicar en dicho cuadrante satisfactoriamente. Y para el cuarto cuadrante únicamente vamos a tener que es el menos ángulo proyectado del primer cuadrante. La imagen izquierda corresponde para la recta constante y igual a c, en donde vamos a ver que tiene la dicha transformación. Hola, mi nombre es Ana Cristina y pues les voy a hablar de las relaciones con la electrostática. Entonces, existen sistemas físicos los cuales obedecen la ecuación de Laplace y tienen soluciones únicas dadas unas condiciones de contorno. Pues por ejemplo acá está este sistema que consiste de dos cilindros infinitos concéntricos, los cuales se encuentran el interior, que tiene radio R1 a un potencial menos B sub 0 y el de radio R2 a un potencial 2B sub 0. Este problema tiene una simetría de traslación a lo largo del eje Z, por lo cual puede ser reducido a un problema bidimensional. Entonces podemos utilizar una transformación de la forma logaritmo de z para poder resolver este problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces tenemos que, por la teoría de Cauchy y Riemann de las condiciones de diferenciabilidad de la función logaritmo, se sabe que la parte real de esta función y la parte imaginaria de una función analítica satisfacen la ecuación de Laplace, como ya decía. Entonces, este problema se puede encontrar una solución analítica en D, es decir, en donde se quiere solucionar el problema, y además que satisfaga las condiciones de frontera. Entonces, anteriormente, en el ejemplo teníamos el sistema físico con estas condiciones de frontera que ya había mencionado. Entonces vamos a hacer una transformación del tipo f de z igual a una constante real por el logaritmo de z más otra constante real, de esta forma. Entonces acá hay un punto que es importante entender, y es que sabemos que por las condiciones de Cauchy y Riemann las funciones u y b satisfacen ambas la ecuación de Laplace, al igual que el potencial que queremos hallar en el problema. Sabemos que por la visualización, cuando el radio es constante, la función u es constante, lo cual hace que u satisfaga las condiciones de contorno en el problema que nosotros estamos requiriendo para phi. Entonces podemos concluir e identificar que u es igual a phi. Al haberlo identificado solamente, entonces vamos a evaluar cuáles son las constantes c sub 1 y c sub 2, con lo cual obtenemos este problema. Ahora vamos a resolver otro ejercicio aprovechando otras de las simetrías de las curvas R igual constante, es decir, módulo igual constante, o argumento igual constante. Entonces en este problema tenemos un potencial en el plano XY que consiste en menos B sub 0 de X desde 0 hasta infinito y de menos B sub 0 desde 0 hasta menos infinito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a transformar por medio de una función logaritmo de z a un plano V. Vemos que la transformación es de esta forma: el logaritmo natural de z del módulo de z por i veces el argumento. En el plano V se puede ver que son este par de rectas infinitas. Ahora entonces sabemos que phi expresado en las coordenadas v satisface las condiciones de contorno u en 0, en b igual a 0 phi es b sub 0 y phi en b igual a pi es igual a menos b sub 0, como el problema inicial. Entonces vemos que este potencial es de la forma de una función afín debido a la simetría a lo largo del eje u. Entonces simplemente resta evaluar las condiciones de frontera que habíamos indicado, es decir, estas,
Al evaluarlas obtenemos esta expresión y después hacemos la transformación inversa y obtenemos esta relación que depende del argumento de z en el plano XY. Muchas gracias. Hola, soy Jamie Alejandra Alarcón y en el día de hoy vamos a definir el logaritmo complejo de un número z. Entonces, para realizar este procedimiento vamos a remitirnos a la definición de la exponencial compleja de un número complejo w igual a z. Sean w y z pertenecientes a los complejos. Recordemos también que z se puede escribir como el módulo de z por e a la i veces el argumento de z. Notemos que acá el argumento lo hemos definido con A mayúscula y esto tendrá repercusiones más adelante en cuanto al dominio y el rango de la función. Al escribir w como una parte real de w más i veces una parte imaginaria de w, entonces e a la w va a ser e a la parte real de w más i veces la parte imaginaria de w. Ahora, si obtenemos el logaritmo con mayúscula, notémoslo por favor, de e a la w, esto va a ser igual al logaritmo de e a la parte real de w más i veces la parte imaginaria de w. Por las propiedades de la exponencial, tenemos que esto es e a la parte real de w por e a la parte imaginaria de w, y a su vez por las propiedades del logaritmo, esto es logaritmo de e a la parte real de w más el logaritmo de la parte de e a la i parte imaginaria de w. Teniendo en cuenta que este número complejo corresponde a este mismo número complejo y a su vez a z, entonces de aquí podemos deducir que la parte, que el módulo de z corresponde a e a la parte real de w y la parte imaginaria de w corresponde al argumento de z. Entonces esto va a ser logaritmo de z más logaritmo de e a la i veces el argumento de z, lo cual a su vez corresponde al logaritmo de z del módulo de z más i veces el argumento con mayúscula de z. Y esta es la definición del logaritmo de un número complejo z. Por favor, notemos que este logaritmo se define con una notación en la que la L es mayúscula y se le llama la rama principal. Esto es debido a que el argumento de z está restringido a un dominio en el cual el argumento de z pertenece al intervalo entre menos pi y pi. A continuación te mostraré la primera propiedad del logaritmo complejo mostrado anteriormente. Entonces, esto nos dice que el logaritmo de menos 1 es igual a i pi. Para esto escribimos nuestro número menos 1 como un número complejo en coordenadas polares, lo cual corresponde al módulo de nuestro número complejo, que sería 1 por e a la i veces el argumento del número complejo. El argumento del número complejo va a estar dado por pi más la arcotangente de la parte imaginaria de z sobre la parte real de z.
Esto debido a que la parte real es negativa y por convención hemos definido el argumento en este intervalo de esta forma. Por lo tanto, el argumento de z va a ser pi. Sustituyendo nuestra definición, el logaritmo de menos 1 va a ser igual al logaritmo de e a la i. Y utilizando la definición del logaritmo complejo, esto va a ser logaritmo del módulo de z más i veces el argumento. El módulo de z es 1, el logaritmo de 1 es 0, lo cual lleva a que el logaritmo de menos 1 es i. De manera análoga podemos demostrar que el logaritmo de i es igual a i veces pi medios.